El periodo feudal de Japón fue una época de guerra, disturbios y conflictos, y fue en esencia una batalla por la tierra y el poder. Sin embargo, desde el comienzo de Japón como civilización fue gobernada fuertemente por los emperadores. Al comienzo del periodo feudal en 1185, esto cambió. Una guerra crítica conocida como la Guerra Genpei terminó con el clan Taira siendo derrotado por el clan Minamoto, y esto marcó el final del periodo Heian. Esta batalla fue crítica porque poco después Minamoto Yoritomo del clan Minamoto declaró el shogunato de Kamakura en Japón. Este cambio fue esencialmente el comienzo del periodo feudal y significó un nuevo gobierno bajo el shogun. Los poderosos propietarios de tierras de Japón, los daimyos, ahora respondían directamente a los shogunes, aunque en muchos sentidos eran más poderosos, y juntos estos dos tenían una gran influencia sobre Japón. La sociedad medieval japonesa se dividió en clases según su fusión económica. En el Japón feudal había tres clases principales y dentro de cada clase había subcategorías. Las principales clases sociales en el Japón feudal eran la clase real, la clase noble y la clase baja. Alrededor del 90% de la sociedad pertenecía a la clase campesina baja y el resto pertenecía a la clase militar noble. La clase real estaba en la cima de la cadena y también era la que incluía al emperador y los miembros de su familia. Aunque el emperador fue clasificado como el líder del Japón feudal, en realidad tenía muy poco poder y control sobre el país, ya que el gobierno estaba dominado por la fuerza militar. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo hacia el final del Japón feudal, en el periodo Edo, el emperador recuperó el poder. Los nobles, los de la clase militar, son equivalentes a la clase media en la sociedad actual. Aunque la clase noble estaba por debajo de la clase real en la jerarquía feudal de Japón, las personas de esta clase eran las que dirigían el país en realidad, lo que las hacía figuras más poderosas. Las subcategorías de la clase militar incluían el shogun, los daimyos y los samuráis. El shogun era la clase más alta en la clase noble. También era el líder militar y político del Japón feudal y tenía el mayor poder. Los shogunes fueron designados por el emperador y simplemente significaba un general. Los shogunes fueron los gobernantes de Japón hasta su abolición, justo antes del comienzo del periodo Meiji. Daimyos, también conocidos como señores de la guerra, fueron categorizados justo debajo y respondían directamente al shogun, convirtiéndolos también en gobernantes muy poderosos. La palabra daimyo originalmente significaba grandes propietarios privados de tierras. Tenían muchas ventajas sobre los demás. Por ejemplo, estaban exentos de pagar impuestos. Algunas de las figuras militares más legendarias en el Japón feudal eran daimyos. Los samurái, mejor descritos como guerreros o soldados en el Japón feudal, fueron los contratados por los daimyo para protegerlos de otros daimyos. Los samurái fueron vistos como una clase valiente y privilegiada en el Japón feudal, ya que solo menos del 10% de las personas en el periodo pertenecían a esta clase social. Cuando su daimyo moría derrotado en una batalla, los samurái bajo el daimyo se convertían en ronins. Cuán poderoso era un daimyo dependía significativamente de cuántos samurái tenía. La mayoría de la población estaban en la clase baja. Las subcategorías dentro de la clase baja incluían campesinos, artesanos y comerciantes. Los campesinos se clasificaron entre los primeros de la clase baja, incluidos agricultores y pescadores. Aunque los campesinos en el Japón feudal a menudo eran pobres, se los consideraba muy apreciados, ya que producían arroz para samurái y daimyos. Los artesanos estaban por debajo de los campesinos, aunque se volvieron más poderosos durante el periodo feudal. Al principio se los consideraba una de las subcategorías más bajas de la jerarquía. Los comerciantes también estaban en la clase social más baja. Una de las razones por las cuales la gente los menospreciaba era porque tomaban dinero de otras personas de manera deshonesta. Aunque eran impopulares con la mayoría y estaban en la clase social más baja, eran ricos y por lo tanto eran considerados como una de las clases más beneficiosas del Japón feudal. El matrimonio era un asunto más formal entre las clases altas.
Básicamente era un matrimonio por conveniencia, basado en el acuerdo entre dos familias. Bajo el sistema feudal, los matrimonios japoneses se utilizaban a menudo como medios políticos y diplomáticos para mantener la paz y la unidad entre los señores feudales. Los hombres y las mujeres jóvenes de la época no tenían voz en la elección de sus parejas en el matrimonio. Por el contrario, un casamentero arreglaría matrimonios en nombre de ambas familias. Por lo tanto, el papel de un nakodo o casamentero se estableció en Japón, mientras que en las comunidades rurales las cosas estaban más relajadas. Incluso el sexo prematrimonial estaba permitido gracias a la tradición establecida de yohai o visita nocturna entre los amantes. Un hombre casado a menudo se iba a vivir a la casa familiar de su esposa después del nacimiento de un niño o la pérdida de un padre. En el caso de las esposas de samurái, se esperaba que defendieran la casa en ausencia de su marido en campaña, y se les dio el regalo de un cuchillo en su boda como símbolo de este deber. El divorcio siempre estuvo a favor del hombre, que podía decidir terminar su matrimonio simplemente escribiendo una carta a su esposa. Si la pareja se mantenía en términos amistosos, entonces se podría llegar a un acuerdo mutuo, pero el hombre finalmente tenía el poder de decidir tales asuntos. Si hubiera evidencia de adulterio, entonces la esposa podría incluso ser ejecutada. Como la esposa no recurría a ninguna protección legal, la única opción para muchas mujeres para escapar de los esposos adúlteros o violentos era unirse a un convento. La unidad familiar esencial en Japón era la ie, casa, que incluía a los padres y sus hijos, abuelos, otros parientes consanguíneos, los sirvientes y sus hijos. Los hijos mayores generalmente heredaban la propiedad del ie, pero la ausencia de descendencia masculina podría implicar traer a un extraño para que actúe como jefe de la familia, koshu. A menudo se adoptaban hijos varones para este mismo propósito, aunque un miembro femenino también podría tomar este papel. La esposa del koshu era la mujer mayor de la familia y era responsable de administrar las tareas del hogar. El bienestar de la ie tenía prioridad sobre cualquier individuo, y los tres principios a seguir para todos fueron obligación, obediencia y lealtad. Por esta razón, toda la propiedad dentro de una familia se consideraba no perteneciente a ningún individuo, sino al ie como un todo. El deber filial o yakoku hacia los padres y abuelos se cultivaba especialmente como un sentimiento positivo. En las clases bajas, los padres se hacían cargo de la educación de sus hijos, les enseñaban las habilidades prácticas que habían adquirido durante toda una vida de trabajo. Con respecto a la educación más formal, esta era solamente un privilegio exclusivo de las familias aristocráticas o de aquellos que se unían a los monasterios budistas. Fue durante el periodo Edo cuando el gobierno comenzó a centrarse en proporcionar una buena educación a todos los niños. Las escuelas a las que asistían los niños en el Japón se llamaban terakoya. Al final del periodo Edo, más del 70% de los niños que vivían en Edo, hoy conocido como Tokio, recibieron una educación superior. La terakoya existió hasta el comienzo del periodo Meiji, que fue reemplazado por gakusei, y asistir a las escuelas se convirtió en obligatorio para todos los niños en Japón. Sin embargo, el número de personas que sabían leer y escribir, incluso en las clases altas, era solo una pequeña proporción de la población en su conjunto, y los monjes fueron muy solicitados para ayudar con el papeleo en el mundo secular. Lo que los niños aprendieron dependía si el alumno era un niño o una niña. Por ejemplo, a las niñas se les enseñó cosas como cocinar, lavar, arreglos florales y costura. Las escuelas en el Japón feudal también se centraron en la enseñanza de disciplinas. Por ejemplo, a los niños se les enseñaron las diferentes formas de hablar con diferentes clases de personas, así como los valores morales. En el periodo medieval, la mayoría de los japoneses y monjes de clase alta habrían comido 2 comidas al día, una alrededor del mediodía y otra al anochecer. Las clases más bajas podrían haber comido la misma cantidad o menos. Los hombres generalmente comían por separado a las mujeres, y había ciertas reglas de etiqueta, como que una esposa debía servir a un esposo y la nuera mayor debía servir a la jefa de familia. La comida se servía en una bandeja colocada frente al comensal que estaba sentado en el piso. La comida se comía con palillos de madera lacada, metales preciosos o marfil.
La influencia del budismo en la aristocracia era fuerte y significaba que la carne era mal vista por muchos. Los samurái y las clases bajas no tenían tales reparos y consumían carne cada vez que podían permitirse. Los alimentos básicos para todos fueron el arroz, verduras, algas, mariscos y frutas. La salsa de soja y la pasta eran populares para dar un sabor extra, al igual que el wasabi, el sansho y el jengibre. El té verde generalmente se servía después de la comida. El sake o vino de arroz era reservado para ocasiones especiales. Los entretenimientos incluían combates de lucha de sumo, celebrados en los santuarios sintoístas, pesca, peleas de gallos, un tipo de juego de fútbol llamado kemari, badminton, hanetsuki, que usaba paletas de madera. La equitación, esgrima y tiro con arco eran pasatiempos populares. Los juegos de interior incluyeron los dos juegos de mesa más populares, Go y Shogi. Desde el siglo XIV, el teatro no fue otra forma popular de entretenimiento donde los actores enmascarados actuaban en movimientos estilizados con música, contando las historias de dioses, héroes y heroínas, aunque a este solo tenían acceso las clases altas. Los niños jugaban con los juguetes tradicionales populares en otros lugares, como trompos, muñecas y cometas. Las mujeres de la clase alta usaban quizás el artículo de vestuario más famoso de la cultura japonesa, el kimono. El kimono es una túnica de seda tejida atada en la cintura por una banda ancha u obi. Otras prendas para hombres y mujeres de medios tendrían a ser de seda, largas y holgadas, y ambos sexos podían usar pantalones holgados y también pantalones de falda de mujer. Mientras que los hombres usaban chaquetas cortas llamadas aori o la chaqueta larga uchikake o kaidori. La ropa más fina a menudo se bordaba maravillosamente con diseños de plantas, flores, pájaros y paisajes que se volverían aún más elaborados en el periodo Edo. Las clases más bajas generalmente usaban ropa similar pero de un color más sobrio y estaban hechas de lino tejido o cáñamo. El calzado preferido para todos era sandalias, sori, hechas de madera, cuerda o cuero. El sombrero más común era la kasa, un sombrero de paja que tomaba muchas formas, algunas de las cuales indicaban el estatus social del usuario. Un accesorio popular para hombres y mujeres era un abanico de mano Uchiwa y específicamente el abanico plegable Ogi, que se convirtió en un símbolo de estado. La esperanza de vida promedio era de alrededor de 50 años, en comparación con un máximo de 40 en Europa occidental. En la época feudal, el tratamiento más común de los muertos era la cremación, kaso. Cuando una persona moría, la mayoría de los japoneses pensaban que el espíritu del difunto se dirigía a la tierra de la oscuridad, o Shigo no Sekai. Los que seguían el budismo creían que las personas iban a una forma de infierno o se reencarnaban o iban al paraíso budista, la tierra pura. Los antepasados no eran olvidados y eran honrados cada año en el festival Obon, celebrado en julio y agosto. El aparente papel del kamikaze o viento divino en la derrota de las invasiones mongolas de 1274 y 1281 ayudó a renovar el interés en la religión sintoísta. Desde el periodo de Nara, el budismo y el sintoísmo habían coexistido con las prácticas sintoístas que se incorporaron lentamente al budismo. El Shinto más tarde se convertiría en el principal sistema de creencias y desarrollaría sus propias escrituras y filosofía.